que estén muy bien. Pues aquí estamos disfrutando de la naturaleza linda y hermosa. Y bueno, quiero decirles a todos pues feliz día del montañismo. Y bueno, decirles que por favor ahí siempre estén en la lucha con la montaña, que hay otras montañas por explorar, que no están solo en Guatemala. Guatemala realmente es el lugar perfecto para la introducción del montañismo, pero para animarlos y motivarlos a que vayan a otras montañas, que vayan a México, que vayan a Ecuador, que exploren más. Y bueno, pues desearles lo mejor y siempre pues si no quieren ir a las otras montañas, pues siempre recuérdense de un Pacayita, de un Ipala, de un Acatenango, de un Tajumulco, que ahí los están esperando solo para que vayan a visitarlos. Entonces, nuevamente, besos y feliz día del montañismo a todos. Compañeros en la montaña, amigos para siempre. Mi nombre es Alfredo Maqueni, nací aquí en la ciudad de Guatemala en agosto de 1931, así que acabo de cumplir 84 años. Después me fui, cuando tenía 5 años, me fui a vivir a Quetzaltenango con mis papás. Allá estudié mi primaria, secundaria en los colegios allá y me tuve que venir a Guatemala cuando empecé a estudiar medicina en 1950. Fue yo diría, una niñez muy agradable. Tanto que una de las cosas que a mí me encanta, digamos, de haber estado en Quetzaltenango, los alrededores de Quetzaltenango son de lo más pintoresco. Los colegios, prácticamente para los fines de semana, organizaban excursiones a los volcanes o a los cerros vecinos. Así que yo creo que de ahí empecé yo con la afición de subir volcanes, que se volvió algo tan importante en mi vida. La medicina siempre me gustaba y me gustaba la cirugía, tanto que yo me volví cirujano. Pero digamos, la hechura de las maquetas, el cine, la fotografía, eso fue simplemente probando hacerlo y hacerlo. En 1961, después de 100 años de estar apagado el volcán de Pacaya, empezó con actividad. Esa duró 3 meses, que yo estuve yendo semanalmente. Después, en 1962, hubo un colapso de parte del volcán, un hundimiento. Estuve yendo varias veces. Pero el 11 de julio de 1965 llegamos al volcán, que estaba muy cubierto de vapor de agua y todo. Entonces nos dimos cuenta que en el fondo del hundimiento había formado un cráter. Entonces, y que estaba con explosiones de fuego y todo lo demás. Entonces ya fui el siguiente domingo, el siguiente domingo, el siguiente domingo, y se volvió la locura de estar yendo semanalmente. Bueno, la historia del montañismo en Guatemala es un poco complicada de contar, ya que pues, hay muy poca documentación al respecto, muy pocos libros. Están, por ejemplo, los libros de Carlos Pral, que serían como que los documentos pues, que abarcan un poco más de la historia de lo que eran las primeras expediciones de guatemaltecos en montañas fuera del país propiamente. Los libros de Carlos Pral, que son 3, está Guatemaltecos en el Kilimanjaro, Guatemaltecos en el Aconcagua y pues la guía de volcanes en Guatemala, donde habla de expediciones que comienzan desde el año 1965, donde Pedro Muari, Jorge Vaca, Luis Padilla y Carlos Pral pues acometen el primer intento al Monte Aconcagua, de algunas expediciones que se hicieron a Alpes en Europa, por el año 1973, al Kilimanjaro en 1981 y algún tipo de expedición en el Himalaya en 1983, aunque en los libros pues no queda claro a qué parte fueron ni qué fue lo que se hizo, únicamente pues se da esa información. Sé que no le gusta así, pero estoy con el maestro Carlos Pral, montañista, escritor. Le gusta mucho la historia y ha aportado mucho como historiador. Y uno de los principales libros, Guía de los Volcanes de Guatemala, hasta la fecha sigue siendo la referencia para quienes practicamos montañismo en cuanto a alturas de volcanes. Y esto ha sido un trabajo de ardua investigación y de ascensos a las cumbres que usted realizó. Y a la fecha no lo han cambiado y me llama la atención que ahora hay tanto aparato, tanta tecnología, pero sigue siendo
su trabajo referente para el montañismo. ¿Cómo se inicia esta obra? ¿Cómo empieza a trabajar? Vea, muchas gracias, le agradezco mucho esta entrevista. Es que habría que empezar con la historia, algo de la Federación Nacional de Alpinismo. La federación se fundó en 1951. Entonces, yo no viví esa época. Yo ingresé más o menos a finales del 59, 60. En ese entonces no había ningún trabajo publicado, no se pensaba incluso en publicar algo. Parece que la federación en una época publicaba algunas hojitas, pero más que todo de experiencias. Usted fue, como dice usted, fueron al agua, a Otenango, y entonces se hacía una referencia pero interna, nunca trascendía. Este libro pues ya me contaron que hasta en el Japón está, en Estados Unidos está, y lo cual me alegra mucho, por alpinistas que han venido, o turistas que han venido a Guatemala. Hay dos pilares en el alpinismo, que es don Walter Peter y don Luis Lara. Don Luis Felipe Lara. Los dos ya murieron y a los dos los conocí. Don Walter Peter murió en el 68 y Luis Lara murió en el 87, me parece. Ya grandes. No tanto, pero ya grandes. Ellos hicieron mucho. Ellos iniciaron el montañismo empujaron en el país. Porque estaba el Club Hércules, estaba el Club Águilas Blancas y estaba un club Lacandones, que era el que tenía Walter Peter. Él era suizo. Entonces ellos iban mucho. Pero imagínense, ¿cómo le dijera yo? Había grupos que iban a volcanes, como estábamos hablando hace un rato, pero por su cuenta, personalmente. Ellos empezaron a organizar como grupos. Las excursiones, ¿sabe a dónde eran? A Mazatlán, a Chinautla, a San José Pinula, a la finca La Suiza, San Lucas, pero ya eran grupos, y ya lo hacían, y hacían caminatas, ya empezó a surgir pues el concepto. Ya después, cuando ya se fundó la federación, ya empezó a... Yo cuando entré, al poco tiempo le dieron a la federación el local en el 60 haber sido, en el Palacio de los Deportes. Ahí se hizo mucho deporte, pero no se hablaba pues de publicaciones. La idea sí, la tuve yo años después, primero con el Aconcagua, que publiqué el librito, y después el Kilimanjaro. Primero publicó usted el libro de guatemaltecos en el Pero se Aconcagua. publicó 20 años después, yo lo publiqué en el 85. Y fuimos en el 81 en Kilimanjaro, y también por eso sí se publicó casi inmediatamente. Entonces de ahí surgió la idea de un libro de volcanes de Guatemala. O sea que la guía de los volcanes de Guatemala tiene relación no con la federación, porque ya no estaba, sino con el Club Andino. Nosotros fundamos el Club Andino en el 82, después de regresar de Kilimanjaro, porque ya la federación estaba muy mal. Ya no empujaba, pues ya no había ese ambiente. Miren, nosotros estuvimos, era la época de oro, como dicen, la época dorada de la federación, era una camaradería, era una hacer montaña. Fuimos a México, y fuimos a Chicago. Ya después cayó. De ahí surgió la idea del libro. Pero ya van 5 ediciones y se vende bien y Yo comencé en 1991 haciendo el montañismo, pues que hace todo el mundo, ¿no? De subir montañas, pasarla bien, tener un poco de convivencia y pues, regresar. Sin embargo, con el tiempo me fui metiendo más a lo que es ya hacer guías de montaña. Fue hasta el año 2000 por ahí más o menos, donde cuando ya comencé con una visión un poquito más profesional de lo que es el montañismo, y pues ya recibí algunos cursillos en su momento de lo que era pues todo lo relevante a la montaña. Sin embargo, yo migré al País Vasco en el año 2008. Y para ser guía en montaña pues se necesita tener una serie de estudios ya pues, técnicos y muy avanzados. Yo logré sacar la titulación como de guía de montaña en Europa en el año 2010. A partir de ahí pues también he recibido cursos avanzados de lo que es pues alpinismo, escalada y pues montañismo adaptado, que es donde me muevo un poquito más. En el año 2009 terminé un proyecto personal que era el de subir las 7 montañas más altas de cada país centroamericano. Pues se ha certificado de que yo soy la primera persona en haber subido las 7 cumbres centroamericanas.
Por otra parte, como ya dije, he escalado 400 montañas más o menos en 17 países de Europa, África y América. Algunas de estas montañas pues las he subido muchas veces. Está el caso de la Catenango, lo habré subido más de 100 veces. Y también aquí en el País Vasco, montañas como Amboto, Gorbea. Yo calculo que habré hecho más de 1000 ascensos a montañas, muchos de ellos pues siendo el guía, tanto líder pero también como guía acompañante. Pero sí que la montaña para mí es como una herramienta que me ha ayudado a promover el montañismo a personas con discapacidad, por ejemplo, personas en peligro de exclusión, ya que hemos trabajado con personas sin hogar. Ayudamos a promover la interculturalidad, llevando a personas inmigrantes y de alguna manera les ayuda a lo que es la inclusión social en las regiones a donde van a migrar. Amigos aventureros, les deseo el mejor de los días. Espero que todos les guste la montaña así como a mí y que la practiquemos más, ya que es un arte, diría yo, que nos ayuda a encontrar amigos que luego se vuelven compañeros y posteriormente son parte de la familia. En este día del montañista les deseo el mejor de los éxitos. Recuerden que la montaña nos enseña muchas cosas y lo más importante, aprendamos a no dañarla, a quererla y sobre todo a respetarla, y sin olvidar, claro, dar gracias al Creador por cada día vivido y máxime si es en la montaña. Yo tengo cuellos. ¿Y cada cuánto va, doctor? Últimamente he estado yendo casi cada semana. Pero le digo una cosa que ya es un poquito la ventaja, quiero decir, principalmente. Porque cuando estaba en plena actividad, entonces semanalmente uno veía cambios. Ahora ha tenido actividad, pero la actividad está hasta arriba. Uno tiene que subir a la cumbre y la última parte ya está refregadona, y principalmente para 85 años ya está más que fregada. He ido, pero ya no le digo que semanalmente me voy a la cumbre. Aparte que no es seguro por los gases. No, eso es pura charrada que sacan, que es peligroso por los gases venenosos. Nunca ha habido gases venenosos. Son gases sulfurosos que cuando uno está metido en una nube uno siente que se asfixia, pero nadie se ha muerto por los gases. Y aún hasta le digo una cosa, ¿sí? En 1965 hacen la primera expedición a la Concagua, la primera expedición guatemalteca. ¿Cómo surge eso? ¿Lo costearon con sus fondos? Sí, mire, ¿Hubo ayuda? Mire, fue también una gran, por eso le contaba yo al principio que había mucho entusiasmo. La ayuda sí fue del gobierno de 2000 quetzales en esa época, del coronel Enrique Peralta Zurdia, tal vez el último, así, honestísimo presidente que hubo, además de Ubico, digamos. Parecería que yo soy como fan. No, yo lo digo digamos, desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista político. Él nos ayudó porque estaba el coronel Clementino Castillo. Ya lo ve que las federaciones andan iguales ahora. Él había intervenido en las federaciones. Clementino Castillo Coronado. Entonces hizo el proyecto, pero ¿por qué? En la Concagua no es difícil. Y si usted va, de una vez le anticipo, en la Concagua no es difícil técnicamente. Ahí lo que lo ruega uno es la altura y un mal tiempo. Bueno, son 7000 metros. Y una ventisca o un mal tiempo lo vence. Una persona bien preparada, con buen equipo, sí sube. Porque no técnicamente pues no tiene pues, dificultades técnicas. Nosotros no lo sabíamos. Aquí no había ninguna información de la cordillera de los Andes, digamos, del Perú, del Chimborazo, del Ecuador, no había nada. Ni equipo, no había tanto equipo. Ni había equipo. Llevamos un equipo muy rústico que se pidió a Francia, muy malo, pues malo en esa época comparado, en esa época bueno pues, pero malo comparado con lo que hay ahora. Con lo que hay ahora. Y se decidió en la Concagua por ser digamos como... El punto más alto de América. Pues esa es la razón. Está el Ojos del Salado, el Mercenario, y muchos tenían el proyecto del Huascarán, que sí es difícil. ¿Quiénes conformaban la expedición? Fuimos 5. Era Jorge Vaca, Luis Padilla, Pedro Mauri, su servidor y Roberto Monsanto.
Fuimos 5, pero Roberto no subió. Tuvimos 4, y fuimos con el chileno y nos acompañaron 3 chilenos. Los 3 chilenos subieron 2 y uno no subió. Pero hicimos un primer intento en el tiempo, que nos arruinó el tiempo y nos venció. Era imposible, fíjate que no se miraba por la nieve. Había un viento todos los días. Entonces acampamos como a 5,000 y pico y luego regresamos. Pero eso nos sirvió como de aclimatación. Estábamos como a 5,500, pasaron 2 o 3 días y ahí volvimos a probar y ahí sí. Yo me recuerdo que Claudio Lucero, íbamos en la canaleta ya llegando, faltaban como 2 horas, me dijo, mira, el tiempo se está arruinando otra vez, se está plumillando, dicen ellos, cuando empieza a caer nieve. Tú dices, me dijo, porque como Roberto no había subido, yo había quedado como encargado del grupo. Le dije, mira Claudio, ¿cuánto falta? Calculo 2 horas, ya no, si subamos. Ya si nos agarra aquí el mal tiempo, ya estamos muy cerca, ya otra vez, ya no, ya tercera vez, ya. Entonces subimos y no se arruinó el tiempo, ya no se descompuso. Entonces, y regresamos como hasta las 9 de la noche, otra vez al campamento. Pero sí subimos y llegamos a la cumbre. En cuanto a premios, pues sí que tengo una serie de premios, más que todo en lo que es la parte de literatura y fotografía, siempre relacionadas con el montañismo. En 2012 el premio del primer lugar que se me otorgó como mejor escritor de relatos de montaña de la Federación Vasca. Yo no busco las montañas por su altitud, eso de subir la más alta de aquí y la más alta de allá, pues sí me parece interesante, pero me parece también más interesante montañas que tengan mucha riqueza cultural, histórica, son las montañas que tienen mucha mitología. Y me gusta descubrir ese aspecto más humano de la montaña. La parte competitiva, esa parte yo la he descartado completamente. Me gusta tanto hacer montañas pequeñitas, montañas grandes, nevadas, de arena, de roca. No, pues estoy con Edgar Rivera, montañista, fundador de Cachemira, quien ha formado mucho montañista en Guatemala en los últimos años. ¿Nos puedes contar cómo te formaste como montañista y cuál ha sido tu experiencia de formar tanta persona en esta disciplina? Primero, yo creo que no terminé de evolucionar, porque desde bonito me gustaba andar en el monte. Nosotros íbamos a la casa de algún amigo familiar y era fuera al jardín para subirme a los árboles adentro, los arbustos. Antes de que hacer cualquier montaña hacíamos en la cama, hacíamos con las sábanas carpas, dormíamos en carpa en la cama, escalábamos en las ventanas, escalábamos, ¿sí? Porque era con mi hermano, pero yo el que decía, hagamos esto, era el hermano grande. ¿Naciste en Ciudad Capital? En la Ciudad Capital, tristemente. ¿Y dónde creciste? En la zona 1. En la zona 1 hasta los 12 años y luego en la zona 21, que ahí sí ya habían barrancos. Y mi historia en los volcanes es bien divertida, curiosa, porque mi primer volcán es hasta los 25 años. ¿Cuál fue? De agua, lo clásico. Yo oía que la gente... Y de ahí, como otro mi amigo que conocía el volcán de Ipala, fui al volcán de Ipala. Y luego vitrineando, en Ciudad Futura había una tienda que se llamaba Campamento Base. Y vi que hacían excursiones. Me apunté al volcán San Pedro. ¿Campamento Base? Así se llamaba, porque ya cerró hace años. Ahí fuimos al volcán San Pedro, íbamos como 14, de ahí fuimos al Suchitán, de ahí al Santa María, pero cada vez menos, ¿verdad? De ahí había Sunil Santo Tomás. Yo digo, muchacha, el viaje, yo creo que no, porque solo vos te inscribiste en la CIA, radio. Y ahí se cortó, pero ahí conocí al que era el guía de ellos, que era amigo de la federación. Y me dijo, ¿vos querés hacer montaña? Y yo, sí, pero ya no hay. No sabía que existía una federación de andinismo, aunque yo fui, toda mi niñez fue deportista federado, ¿no? Pero no sabía nunca de federación de andinismo, de voleibol más que todo. Entonces me fui, perdí contacto con él hasta que un día le dije, vamos, hicimos una doble. ¿Recordás cómo se llamaba? Roberto de León. Hicimos una doble y nos agarró un huracán al medio camino. Cuando subimos el sábado estaba todo chimero y en la noche empezó viento, lluvia, y en aquel entonces todavía se podía ir uno hasta verla abajo, en la orilla frente del volcán de fuego.
Llegamos ahí bajo unos vientos que no te imaginas, ahí iba Derek, ya conocía a Derek. Regresamos gateando el camellón porque sentíamos que nos botaba el viento por el otro lado. Y así va, vos, empezaba otro y mi cuate me dijo, vos mira, ¿y por qué vos andás siempre jalando mara que vaya a ver, a uno nos gusta y a otros, así como aquel que te sacó la mara, que llevaste a la Catenango, ¿ah? Pero yo no me siento capaz para ser un guía, como que, pues ya has visto un montón de volcanes, así, pero yo te llevo y no tengo responsabilidad sobre vos, vamos. Y va mi cuate, Roberto de León, que a veces íbamos dos y él tenía más experiencia y había sido guía, ¿no? Entonces me dijo, pero hagámoslo, digámosle. Y le hablamos a Roberto de León y a Derek. Porque decíamos, tenemos un guía que sí es guía, un paramédico que hace montaña y nosotros enlazados, ¿verdad? Entonces, muchachos, hagamos algo, una empresa, algo de tarjetas locales, algo que vale la pena motivar a la mala que va a los cuatro, ahí por los campos del Roosevelt. Y el cuate Roberto dijo, yo sí le entro, y Derek, yo también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y entonces empezamos a planificar qué hacer, qué actividades. Pero tal vez habrá sido como en agosto, septiembre. Y al fin cuando definimos para empezar, y por aprovechar el mercado, era de hacer algo para vacaciones, para niños y jovencitos, menores de edad. Y fue cuando empezamos en octubre. Entonces les está la Cachemes el 20 de octubre, ¿verdad? Ahí fue la primera excursión al Pico de Palencia, en Huastepeque. Y entonces buscando nombres también, ¿cómo le ponemos? Que unos cuantos decían extreme no sé qué, y que extreme por allá, y ustedes decían, no quiero algo en inglés, ¿verdad? Somos guatemaltecos. Entonces, cabal Roberto dijo, muchachos, tengo un amigo que sabe un montón de lenguas. Y nos juntamos una él se llama Luis Quiché. Y empezamos, ¿cómo se dice aventura? No sé qué lengua, se dice Huacatel. Eso suena como empresa de teléfono, digo, eso no. ¿Cómo se dice tierra del Quetzal? Cuculeu. Eso ni siquiera se puede decir, ¿verdad? Y así, un montón de vocablos y hasta que travesía, bueno, en Quiché hay algo que no es travesía, pero es como caminar de un lugar a otro lejos, y se dice Hashem. Hashem. Pero ustedes que ya los conocen, que son meros locos, les queda bien ponerle Kashem. ¿Cómo Kashem? ¿Sí? Entonces nos explicó eso, ¿verdad? Que Kash es como doloroso o muy difícil. Entonces ya volviendo ya, trasteando las palabras, a poner la K de Kash, apóstrofe y Hashem, que lo que tendría como una travesía muy difícil, ¿verdad? Entonces digo, entonces quedamos Kashem, pero como somos un grupo, ¿verdad? Éramos un grupo. Estábamos como paralelo a la federación. Entonces como nos mantengámonos federados porque nos puede servir, ¿verdad? Ahora, pero no salíamos unidos, ¿verdad? Entonces hagamos un grupo, el grupo Kashem. Entonces decimos, ¿cómo se dice grupo? Molou. Entonces somos Molou Kashem, ¿verdad? Que era grupo travesía, por decirlo así. Entonces así empezamos a hacer propaganda, grupo travesía, Molou Kashem, invita, ta. Y al cuate que hacía las excursiones en Tikal Futura, el de campamento base, le dijimos, vos mira que ya no haces viajes, nos dejaste, nosotros seamos los que hacen los viajes de la empresa, de la tienda. Ahora y así fue como empezamos en Tikal Futura, ¿verdad? Por eso fue, ahora cualquiera, no cualquiera, sino que muchos grupos se juntan en Tikal Futura y ahí fue donde nació de la tienda campamento base, que nosotros empezamos en Tikal Futura como sede de la tienda. De ahí la tienda cerró y nosotros quedamos suelas en Tikal Futura. Sí, eso es la seguridad, ¿no? Yo me he regresado de montañas muchísimas veces. Muchas veces porque el tiempo era muy malo, el clima no ameritaba. También me he regresado porque físicamente o no estaba preparado, o técnicamente tampoco. Pero también me he regresado muchas veces porque estaba aburrido, ¿no? Y es que la montaña, pues no solo la cumbre es importante, sino todo el camino. Y sí, que muchas veces el mejor recuerdo que uno se trae no es en la cima, sino que pues todo lo que va encontrando, ¿no? Lo veo en mis hijos están muy pequeñitos y pues ellos de lo que se recuerdan más de una montaña fue que vieron una roca curiosa o un animal que les llamó la atención, cosas por el estilo. No tienen ese concepto todavía de llegar hasta arriba de la montaña, aunque sí saben que han llegado, pero no es lo más importante para ellos de momento. Y es así, pues esa es la parte que a mí me gusta también mucho de la montaña, es de que
pues a la montaña pues vamos a disfrutar, a pasárnosla bien. Algunas personas dicen que se sufre en la montaña, claro, habrán algunas situaciones en las que se ha dado, pero yo pues siempre hago esa salvedad de que hay personas que viven en las montañas, personas, campesinos, pastores que viven en la montaña y ese es su día a día. Y claro, si no estás acostumbrado a eso, pues te vas a sentir incómodo, ¿no? Entonces la idea de nosotros del montañismo pues es regresar a esa parte más básica del ser humano, y eso pues también va a influir en que nos la vamos a pasar cada vez mejor mientras más veces asistas a ellas.